Buenos días con todos. Bueno, como dijo Talía, mi ponencia se llama Literatura, Fantasma y Producción. A través de la obra literaria existe una expresión particular del hombre donde se plasma una forma distinta de vivir una historia a través de la letra. El autor se enfrenta al muro del sentido, se enfrenta al interrogante de cómo ordenar ese mar de ideas cuyo sentido se encuentra velado. A través de la obra no solo se revela ese mundo fantasioso, sino su vínculo con el deseo que lleva a una producción particular. En 1907, Freud escribe El creador literario y el fantaseo, donde plantea cómo existe en el niño un esbozo del poeta, donde a través de la fantasía éste crea un modo particular valiéndose de este real, tomando la narración de su juego como medio para exponerlo. Dirá que el niño crea todo un mundo en el juego, un juego que en realidad lo toma muy en serio. Lo que no es lo mismo decir que desconozca de la realidad, sino que usa elementos de esta para investir su mundo, y eso será lo que diferencie el jugar del fantasear. El poeta hace algo similar, crea un mundo de fantasía y lo dota de afecto separándole de la realidad efectiva. De ese mundo de letras han de surgir grandes construcciones literarias, que de ser reales no serían placenteras, y sin embargo pasan a serlo. Por medio de la fantasía, mucho de lo penoso puede convertirse en fuente de placer. Si se tiene en cuenta que la vía del hombre es la vía de la palabra, podemos visualizar la importancia que ésta tiene para el sujeto hablante, pero si lo sobrepasa, se encontrará en la necesidad de construir un nuevo sostén. Márquez, en 1992, sobre su experiencia en la escritura, dice: "Qué insaciable y abrasivo es el vicio de escribir". Para él, la creación literaria no ha sido un mero trabajo, sino una necesidad de intentar plasmar aquello que yace dentro de sí. Es a través de estas creaciones que podemos ver la puesta en escena de ese mundo que nace de lo más profundo del autor, pero en tanto crea un nuevo mundo, deja salir el propio, un mundo fantasmático. Para Nacio, un fantasma es la elaboración teatral de la satisfacción de un deseo dominante que no puede cumplirse en la realidad. Este se expresa a través de un relato o una conducta que se repite, pues se ha hecho imposible olvidarla. En definitiva, prevalece un recordar que transita a través de estas elaboraciones. En 1905, Freud plantea que, dado los estrechos vínculos entre conocer y recordar, ya no es usado el supuesto de que existe un placer del recuerdo. Es decir, en esa conducta que se ha vuelto inolvidable, se ha anudado un placer que es evocado en su recuerdo de repetición. Por ello, al escribir se pone en juego el relato del autor. No puede plasmarlo todo. Se vuelve necesario crear y recrear un mundo literario, contar, recontar y sobre todo reconstruir su historia, en tanto ésta se encuentra ligada al recuerdo y sobre todo a esa relación particular que el sujeto mantiene con este. El fantasma se percibe como una experiencia que produce vergüenza en el sujeto, una experiencia que debe mantenerse en secreto, pero en definitiva se vuelve indispensable algún medio a través del cual pueda drenarse. Nacio dirá que el lobo voraz que vive inconscientemente en nuestro interior se mantiene tranquilo mientras nuestro yo consiga distraerlo proyectándole el filme de una escena de caza en la que pueda devorar a su cordero. Mientras encuentre la vía por la cual drenar las fantasías inconscientes, el sujeto se encontrará en un tranquilo desconocimiento. En la creación literaria se genera algo particular, algo que permite plasmar un bosquejo de la producción fantasmática del sujeto. Miller dice: en cierto modo, en el saber hay un componente que es el delirio. Por medio de esa creación cercana, o al menos como un componente del delirio, se halla un intento de curación del sujeto como respuesta a lo real del lenguaje, que lo ha sobrepasado. Es decir, se forma un medio que lo sostiene, un sintón. Isabel Paz dice: el sintón no es localizable en el inconsciente, pero le es inconsciente al sujeto. Y al ser inconsciente para el sujeto, tiene una libre movilidad a través de su producción, una movilidad que lo estabiliza. Tomemos a Kafka, quien en su obra escrita en 1915 construye un interesante marco del cual sostenerse. En esta particular creación se observa un proceso que gira en torno al padeciente Gregorio Samsa. Es un proceso de muerte lenta que inicia esa mañana en la que se convirtió en aquel insecto monstruoso. Al igual que Gregorio, Kafka era un joven infeliz en su trabajo que se ve obligado a cumplirlo para pagar la deuda de los padres.
tiempo de la noche era el único disponible para su pasión de escribir. Obsesionado por mantener su pasión y su trabajo, terminó afectando su salud y se convirtió en ese insecto monstruoso. Se puede observar cómo el autor crea algo a partir de aquel goce irreductible e incurable de sí mismo. Es un núcleo del goce con el cual puede arreglárselas si tiene los recursos. Para Márquez, con el tiempo el acto de escribir se ha vuelto un sufrimiento, pero en tanto se volvía un sufrimiento, encontraba que nada en el mundo le gustaba más que escribir. Rolando Carotti dice: la obra en este sentido, la obra creada, no está hecha para durar, tampoco está hecha para ser consumida, está hecha en todo caso para que pueda existir más allá de la existencia del creador. Se puede tomar el poema escrito por Borges, titulado Borges y yo, donde se visualiza cómo esa producción trasciende el sujeto, mientras lo sostiene en su propia historia. Yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Estas creaciones se diferencian del síntoma en tanto no está hecho con un fin social, sino que son un goce particular que el sujeto mantiene y que al mismo tiempo lo sostiene. La escritura, en tanto síntoma, también es un reencuentro con el deseo. Márquez narra sobre su experiencia en esa báscula de la pluma. Empecé a escribir por casualidad, después caí en la trampa de seguir escribiendo por gusto, y luego en la otra trampa de que nada me gustaba más en el mundo que escribir. El autor intenta plasmar aquello que no puede dejar de decir. Será esa imposibilidad la que movilice su obra. De Sade dirá que la poesía y la literatura constituyen